En México, el bienestar social parece un tema utópico para la mayoría de los ciudadanos, y las cifras que arroja la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos así lo demuestran. Y es que de los 35 países que la conforman, en 2015, México obtuvo calificaciones negativas en 19 de 23 indicadores que miden 11 ámbitos de vida, los cuales abarcan vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción ante la vida, seguridad y balance vida-trabajo. De acuerdo con el último reporte del Índice para una Vida Mejor, realizado en 2016, los mexicanos están menos satisfechos con sus vidas que el promedio de las personas que conforman la OCDE. De bienestar social, tenemos que recordar que este término no apareció de un momento a otro. Este fue el resultado de las diferentes formas de ayuda que, de manera evolutiva, condujeron a lo que hoy conocemos como un estado de bienestar. Y es que si a un grupo se le debe atribuir como pioneros en la exigencia de garantías sociales, es a los obreros, pues fueron ellos quienes comenzaron a demandar mejoras en las condiciones laborales, exigencias particulares que pronto se extenderían a ser demandas colectivas. Esto, sumado a eventos como la Segunda Guerra Mundial, las ideas resultantes de la Ilustración y la Revolución Industrial, fueron dotando y nutriendo elementos para el surgimiento del característico estado de bienestar. En términos generales, el estado de bienestar es aquel en donde existe la participación y responsabilidad del Estado en la planeación, ejecución y control de políticas de protección social para sus ciudadanos, proporcionando un bienestar social e individual. El bienestar se entiende como el grado óptimo alcanzado en la satisfacción de necesidades tangibles e intangibles, fundamentales para el ser humano. Y si de bienestar social de los ciudadanos es de lo que hablamos, salimos a buscarlos. Y después de explicarles brevemente a qué nos referíamos con bienestar social, decidimos preguntarles directamente, ¿y tú, tienes bienestar? No, señorita, nos quedamos desempleadas, no tenemos trabajo, entonces ¿dónde está el bienestar si nos estamos tronando los dedos para poder hacer que nos alcance el dinero para comer? Sí, tengo un buen trabajo, vivo bien, entonces ese sería mi bienestar. Pues no, porque hay que trabajar mucho y tener mucho cuidado ahorita por la inseguridad, no está uno bien. Sí tengo bienestar porque tengo todo, casa y hogar y trabajo. Sí, más o menos. Yo tengo bienestar para mí mismo. Sí, yo creo que sí tengo bienestar, porque aunque sí me faltan algunas cosas, no me faltan tantas. Sí tengo bienestar porque puedo conseguir todo lo necesario para vivir. Sí tengo bienestar. En general sí tengo bienestar, no me falta nada como básico. En realidad si siento que me faltara algo no es como muy urgente. Definitivamente sí tengo bienestar. Sí tengo bienestar. Sí tengo bienestar. Considero que sí lo tengo porque el bienestar es algo que es multifactorial, entonces abarca cuestiones tanto económicas como personales, como a nivel académico, entonces considero que tengo como estas cosas que me permiten decir que tengo un bienestar. Pero entonces, ¿podemos decir que en México existe o existió este estado de bienestar? Sí, y fue durante un periodo muy específico en donde esto se hizo más notorio. Es conocido como el milagro mexicano, y fue después de la incorporación de las diferentes políticas sociales durante el cardenismo, que si bien ya habían dado los primeros pasos para un estado de bienestar, le quedaba algo pendiente: la industrialización del país. La coyuntura internacional le fue favorable a México, pues durante la Segunda Guerra Mundial demandó una gran cantidad de productos mexicanos, ya que los países desarrollados estaban ocupados en lo relacionado a la guerra. Así entonces en México los gobiernos en turno dirigieron sus esfuerzos en encaminar la industria nacional. ¿De qué manera todo lo que ocurría en el mundo tuvo que ver con el desarrollo del estado de bienestar en nuestro país? Las consecuencias que esto tuvo fueron muy importantes. Una economía que crece tan aprisa, lo que genera es una reducción de la pobreza, una creación de una clase media importante. Tenía obviamente que venir acompañada
de una menor desigualdad incluso. El peso no se depreció desde 1954 hasta 1976 y esto también fue un elemento de gran importancia. No había inflación o muy poca, la gente mejoraba su bienestar. Es la época donde tenemos las películas de Cantinflas, de Pedro Infante, la época de oro del cine mexicano, justamente se da dentro de este milagro mexicano, de modo que no solamente es la economía, la sociedad en su conjunto está pues avanzando significativamente. ¿Cómo se vivió el bienestar social en nuestro país? Era un México que comenzaba a urbanizarse. El crecimiento demográfico fue un factor fundamental. Los avances tecnológicos de la época vinieron a modificar la vida cotidiana de los mexicanos. Se fortaleció el sector servicios, el comercio, el transporte, el turismo, la burocracia. Casi la mitad de los empleados se concentraron en este sector. Si este Estado proteccionista y el modelo de sustitución de importaciones implementado contribuyeron no solo al crecimiento económico, sino también al desarrollo social del país, ¿qué pasó entonces? ¿Se pueden ustedes imaginar un país sin pobres? Bueno, de haber mantenido el crecimiento de sus años hasta hoy, ya hubiéramos acabado con eso. Pero no fue así. Los pobres no desaparecerían, ocurriría todo lo contrario. Para hacer frente a los retos de la urbanización y el acelerado crecimiento demográfico, se aumentó el gasto social, particularmente en servicios como educación, vivienda y salud. Sin embargo, esto no fue suficiente, dado el acelerado crecimiento poblacional y la masiva migración del campo a la ciudad ocasionada por las grandes diferencias en el nivel de vida entre uno y otra. Las industrias urbanas no fueron capaces de absorber a la creciente demanda de empleo. Alrededor de las ciudades surgieron grandes cinturones de pobreza marcados por la marginación, el desempleo y la falta de servicios públicos. Los beneficios del milagro mexicano no se repartieron equitativamente. La riqueza del país siguió concentrada en las minorías privilegiadas, mientras aumentaba el número de pobres. ¿Y quiénes son los que deciden quién es pobre y quién no? Organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional han conceptualizado la pobreza, han generado los indicadores para medirla y, por supuesto, han emitido recomendaciones, por no decir mandatos obligatorios, a los países como México para que puedan contrarrestarla. En México, especialmente el Coneval, es el instituto encargado de definir, clasificar y medir a la pobreza. Actualmente el Coneval considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social de los 8 indicadores, los cuales son: la falta de ingreso de las familias, no tener acceso a la educación básica, no tener acceso a los servicios de salud, no tener acceso a la seguridad social, no tener acceso a una vivienda de calidad, no tener servicios básicos en la vivienda, agua, electricidad, drenaje, no tener acceso a la alimentación, el grado de cohesión social del entorno en que viven las personas. En nuestros días, México vive una de las crisis más graves que le hayan ocurrido en su historia. Hoy en día existe un deterioro constante en lo económico, en la política, en la sociedad, en la cultura, el medio ambiente, la seguridad y la soberanía. El ingreso se ha concentrado como nunca en unos cuantos. Por ejemplo, los 9 multimillonarios más ricos de México acumularon en 2011 una fortuna de $124,000 millones. Eso representa 10% de la riqueza producida en el país. En cambio, 60 millones de mexicanos viven por debajo del umbral de la pobreza. Mexicanos, ¿qué es lo que pensamos? ¿México es un país pobre? No, no lo creo. No. Sí, yo siento que sí es un país muy pobre. Pues no creo que sea pobre. Pobre, pues ya está quedando. No es la pobreza, simplemente la mala administración de nuestro gobierno. Sí. No, la verdad no creo que México sea un país pobre. Sí, considero que México es un país pobre. Sí es un país pobre en muchos aspectos, tanto económicos como educativos como de infraestructura. Creo que económicamente sí es un país pobre porque
Mucha gente no goza de servicios de salud ni de un salario decoroso para poder comer suficiente y sano. No pueden aspirar a un buen trabajo, a servicios de seguridad social, viven muy lejos de su centro de trabajo. Creo que eso genera pobreza y eso hace a México un país pobre. México sí es un país pobre, desgraciadamente, por nuestros gobernantes. Para mí es México un país pobre porque hay muchos trabajos pesados y sueldos bajos. Sí, mucho. Es un país pobre, pero en cuanto a valores y en cuanto a economía. No es pobre, tenemos muchas riquezas que no las sabemos apreciar, es diferente, pero no somos pobres. Somos grandes, somos grandes, somos grandes, somos grandes. Algo tenemos claro. La pobreza es multifactorial y multifacética. Quizás un gran error es meternos todos en el mismo saco y decir, soy pobre. Posiblemente podríamos empezar a buscar la alternativa de cambio a este problema social. Si comenzáramos a mirarlo diferente, no generalizante, no prejuicioso, no hablar de un pobre o una pobre, sino de una persona que se encuentra en una situación de pobreza. Tal vez así realzaríamos otros aspectos de las personas y no únicamente que es pobre. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Combatir la pobreza merece un esfuerzo multidisciplinario? ¿Cuál es el aporte de trabajo social y las diferentes disciplinas de las ciencias sociales? Estas fueron algunas respuestas de los profesionistas en relación al tema. Pero nosotros trabajamos en nuestro quehacer cotidiano, cara a cara y día a día con los sujetos. Estos sujetos tenemos que verlos no como sujetos de problemas y necesidades sociales, tenemos que verlos como sujetos de derechos. Entonces vamos a entender que no es una dádiva lo que los trabajadores sociales estamos haciendo, ni estamos trabajando con los pobrecitos pobres, gente vulnerada, gente en condiciones de vulnerabilidad, gente excluida. No es una prebenda, es un derecho. Y la gente no lucha por sus derechos a menos que los conozca. Y entonces... Las sociales es justamente eso, tratar de generar mecanismos, propuestas que se lleven al terreno de la toma de decisiones políticas para una mejor distribución del ingreso. Creo que en lo personal, una de las cuestiones más importantes que emancipa a las sociedades de esa concentración es la educación. En la medida en que... Desde estas dos posturas, desde los programas, haciendo diagnósticos reales, diagnósticos comprometidos, ¿no? Diagnósticos que nos estén reflejando la situación de la población. Y segundo, pues con una evaluación eficiente de lo que ya se ha hecho para mejorar, ¿no? Para saber... Ok, yo quisiera abonarles a ustedes diciendo que no podemos trabajar la pobreza como gran tema genérico. La pobreza como tema genérico es una competencia fundamental del Estado, no solo del Estado mexicano, de cualquier Estado. Y creo que justo ahí es donde el trabajador social tiene que aprender a delimitar su campo de intervención. Hay un problema muy fuerte en trabajo social que tiene que ver con la especificidad de nuestra intervención. Entonces, si nosotros logramos tomar a la pobreza como el gran contexto y ahí especificar cuál es el punto en el que nosotros intervenimos, creo que de ahí podemos entrada se les diría, la pobreza como tema genérico no es una competencia directa del trabajador social. Tiene algo que hacer, sí, pero en un problema que hayamos delimitado dentro de ese contexto. Una última cosa quisimos preguntarles a ellos. ¿Eres feliz? Sí, soy muy feliz. Sí, soy feliz. Pues yo digo que sí, porque mire, inclusive, por ejemplo, nuestro negocio es llevar diversión. Y diversión a los niños, y usted sabe que la diversión de los niños, una sonrisa de un niño no tiene precio. Sí, porque quiero mucho a mi familia, está conmigo y me gusta ser feliz porque hago muchas cosas bonitas. No en su totalidad. A mi manera sí lo soy.
Pudiera ser que sí, no tengo por qué tener tristezas. Soy una persona feliz. Sí, soy feliz, tal como soy. Sí, soy muy feliz. Sí, siento que sí soy feliz. Y podría como tratar de mejorar algunas cosas, pero sí soy feliz. Trato de ser feliz con mi familia, mis seres queridos. Definitivamente sí. Para mí la felicidad es una emoción sostenida con la que trabajo día a día. Soy feliz hoy, mañana no lo sé. Hoy soy feliz y disfruto mucho, de verdad, el momento. Pobres no son los que tienen poco. Pobres son los que quieren más y más, infinitamente más, y nunca les alcanza. José Mujica.